Steins Gate es el mejor anime de viajes en el tiempo, pero con todo respeto, hay una serie que se le acerca y aunque no lo creas, está escrita por el mismo autor que Re:Zero. Hola, yo soy Alan y hoy veremos la canción que salvó al mundo. Lo extraño aquí es lo real que se está volviendo todo esto. Un futuro en donde los humanos dejaron todas las responsabilidades en las inteligencias artificiales. Ahora suena un poco creíble. Dime, inteligencia artificial, ¿es posible un futuro así? Si bien los avances en la inteligencia artificial y la automatización han generado preocupaciones sobre posibles escenarios futuros, es importante recordar que las máquinas y los sistemas de inteligencia artificial son creados y programados por seres humanos. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial actuales están diseñados para realizar tareas específicas y no tienen conciencia ni intencionalidad propia. Todavía están lejos de desarrollar una voluntad o una motivación propia para rebelarse contra los humanos. Y a todo esto, Vivy Floride Ace es un anime animado por White Studio, conocidos por Shingeki no Kyoji e innumerables éxitos más. La historia detrás de la trama de este anime es bastante peculiar. Hablaremos del autor a profundidad más adelante, pero como lo dije antes, es el mismo autor que Re:Zero, un isekai bastante amado y odiado a la vez. Pero sin duda, el autor Teipei Nagatsuki es muy bueno en este tipo de temas. Comenzó siendo una idea que el mangaka del manga de Re:Zero le dio a Teipei, sin muchas esperanzas, la verdad, pues en ese momento Teipei Nagatsuki tenía muchos compromisos con la adaptación animada de su novela, la publicación de esta misma y demás cosas. Y aún con todo eso, aceptó y comenzaron a trabajar juntos en una historia que se convertiría en una maldita joya. La trama de Vivy era de cierta manera simple. Alguien que viene del futuro a advertir que algo pasará que llevará al mundo a la destrucción. Es de cierta manera un cliché que hemos visto en películas, libros y demás. Entonces, ¿qué lo hace diferente? Excelente pregunta voz en mi cabeza. Para empezar, aquí no es que haya un héroe humano, sino que aquel enviado al pasado era un robot, Matsumoto, que tiene como objetivo dar esta información a una androide llamada Diva, la cual se dedica a entretener cantando en un parque con atracciones turísticas. Y aunque su propósito real sea hacer feliz a la gente con sus canciones, que esto es muy importante, no lo olvides, muy pocas personas han visto su gran show. De hecho, una de sus fans la apoda como Vivy, un apodo que usará más adelante. Todo esto se ve interrumpido por la llegada de Matsumoto con la información del futuro, 100 años en el futuro, diciéndole las catástrofes que llegaron debido a la rebelión de las máquinas, que diga una singularidad informática, la cual volvió locas a todas las máquinas, destruyendo así a la humanidad. Viéndolo por encima, esto parece Terminator, pero realmente es diferente. Comparten el hecho de que los humanos hayan delegado todas las responsabilidades a las máquinas, en serio, en todo, pero eso mismo es lo que no comparten las máquinas. Las IAs de este anime son creadas con un solo propósito, pues después de los experimentos se llegó a la conclusión de que darles un objetivo las hace más eficientes de alguna manera. Grave error, amigo, grave error. Diva o Vivy, como la quieras llamar, tiene este propósito: hacer feliz a la gente con sus canciones. Entonces, con este propósito como excusa, Matsumoto la convence de salvar a la humanidad, siendo que antes Vivy no quería ayudar, pues ese no es su objetivo. Y después de que ella aceptara, esto se convierte en cine. Salvar a gobernadores que aprobarán leyes hacia las máquinas, hacer que un hotel en el espacio caiga estrepitosamente, hacer enemigos en el proceso de salvación, todo esto con el objetivo de cambiar el trato hacia las máquinas. Una máquina salvando a la humanidad de las mismas máquinas. Yo también me confundí. Pero esto mismo, junto con la programación de darles un objetivo para cumplir, hacen que no sean cualquier robot genérico de películas del futuro. ¿Cómo carajos hicieron que viera un desarrollo de personaje de un robot que se supone que no tiene sentimientos? Esta civilización humanizó a los robots de una forma inteligente, pero muy peligrosa, porque hacen cualquier cosa para cumplir ese objetivo. Es una diferencia. Los humanos también tenemos esos objetivos. Sin embargo, tenemos algo llamado sentido común. El hecho de que tengamos algo como eso hace que veamos lo que está bien o lo que está mal. Pero, ¿cómo le explicas el sentido común a una máquina? Hola, soy yo de nuevo, IA. ¿Entiendes el sentido común? Aunque como modelo de lenguaje puedo ayudar a proporcionar información y razonamiento, no tengo una comprensión inherente del sentido común, ya que carezco de experiencia directa y emociones humanas. Mi capacidad para responder se basa en patrones y datos previos, y puede haber casos en los que mis respuestas no reflejen el sentido común humano o no sean apropiadas en determinadas situaciones. Por eso, Vivy/Diva fue escogida para esta misión, un robot que tiene el propósito más noble entre comillas, siendo una IA especial entre todas las demás por no ser afectada en el futuro por esta singularidad informática. ¿Es acaso que Vivy
¿Vivi está desarrollando sentimientos? Puede que sí, cantar es algo que necesita de esos sentimientos. Entonces, si quiere ser una cantante que haga felices a las demás personas, ¿cómo podría dejar de lado las emociones? Para que me entiendas, vamos a resaltar algunos puntos más detalladamente de esta obra infravalorada. Hay ciertas escenas en este anime que realmente resaltan esa crueldad, esas emociones oscuras que pueden hacer sentir seres sin emociones, que hacen lo que se les pide sin ninguna objeción. Por ejemplo, desactivar la isla. Grace, una IA que en la línea principal fue la primera en casarse con un humano, ahora es diferente. El profesor Saeki, antes de que su amada Grace, una IA enfermera con el propósito de proteger a las personas, fuera puesta en el núcleo de una isla automatizada, creó una copia. Pero debido a algunos fallos y sobre todo un peligro inminente, Vivi y Matsumoto tienen que apagar por completo esta IA. Apagar significa destruir. El profesor en un inicio se niega completamente y aún hasta el final trata de salvar a la persona de la que se enamoró. Sin embargo, después de que esos intentos fallaran, Vivi decide destruir por completo a Grace para acabar con la isla automatizada. ¿Acaso está mal enamorarse de ella? ¿Fue un error? No. Saeki sabía que Grace había enamorado de él y sus sentimientos no eran falsos. Ella sentía. Entonces, ¿perdió a su futura esposa? Después de recibir ese choque de realidad, Vivi lo encuentra en la catedral donde se supone que se casaría con su amada Grace. Le explica que así como ella tiene el objetivo de salvar al mundo con sus canciones, para él, Grace, una inteligencia artificial, fue esa canción que salvó su mundo. Después, apunta y dispara. Vivi no puede hacer nada. Si su objetivo es hacer feliz a las demás personas con sus canciones, ¿cómo podría dejar morir a una persona así? Debido al shock, la personalidad de Vivi es encerrada en los archivos de su cuerpo, dejando solamente la personalidad de Diva, la cantante. ¿Es posible enamorarse de una IA? No tengo la capacidad de experimentar emociones ni de entablar relaciones personales. Sin embargo, es comprensible que las personas puedan sentir una afinidad o una conexión emocional con los asistentes virtuales o los personajes de inteligencia artificial en ciertas circunstancias. Es importante recordar que cualquier sentimiento de enamoramiento hacia una IA es en realidad un reflejo de las emociones y las experiencias del usuario, y no una respuesta genuina por parte de la IA misma. Otro ejemplo fue el caso de la otra IA Idol, que según los conocimientos de Matsumoto, esta se destruiría, algo que las IAs tienen prohibido por programación hacer. Ophelia es una IA que sufre de autoestima. ¿Cómo carajos una IA puede sufrir de autoestima? No lo sabemos. Su programación era totalmente la misma que Diva, hacer felices a las personas, pero dentro de todo eso, un sentimiento salía más a la luz. Antonio, su manager, por darle un nombre a una IA que maneja a Ophelia, tenía como objetivo hacerla una diva. Para ese objetivo, reemplazó todos los archivos en la cabeza de Ophelia. Siempre fue Antonio. Siempre fue él. Su objetivo era autodestruirse. El de ella era hacerlo feliz. Por más que su programación fuera hacer feliz a todos con sus canciones, Ophelia quería hacer más feliz a Antonio, que sonriera por una vez. Matsumoto borró los datos de Antonio en Ophelia y Diva, porque recordemos que Vivi no existe en este momento, destruyó el cuerpo secundario de Antonio. Ambos dejaron de funcionar completamente debido a fallos internos. Ambos se contradecían, pero seguían sus propósitos a su manera. ¿Una IA puede llegar a sentir? Debido a la pelea entre Diva y Antonio, un miembro del grupo en contra de la IA llamado Toak, el cual buscando una respuesta que Diva desconocía pero Vivi sí tenía, logra acertar una bala lógica, la cual borraría la personalidad llamada Diva. Ella da su último concierto, diciéndole a su otra personalidad que siempre fue capaz de hacer todo. Vivi, su segunda personalidad, aún con los recuerdos traumantes y culpabilidad de los acontecimientos del Hotel Sunrise y la desactivación de la isla automatizada, no se cree capaz. ¿Cómo ella podría hacer algo como eso? Si no pudo salvar a los demás, si su objetivo era hacer feliz a las demás personas con sus canciones, Diva era la indicada. ¿Por qué tendría que quedarse Vivi? Y aún sin entender esas palabras de su otra personalidad, Diva desaparece por completo, dejando el cuerpo de la ahora Vivi sin su función principal, cantar. Todos estos casos nos dan a entender lo peligroso que puede ser darles un objetivo a estos software sin emociones. ¿O acaso ya no lo eran? ¿Cómo es que se contradicen entre ellos? ¿Seguían sus propósitos al pie de la letra hasta el último momento? ¿Acaso actuaron por cuenta propia, saliéndose de su propósito y su programación? Todas esas preguntas llevan al punto de esta historia. Pensar y humanizar a estas IAs hacen que confiemos en ellas tanto
que simplemente creemos que son una persona más. Y se nos olvida que en realidad son código, miles de ellos conectados para hacer un proceso. ¿Y qué es más fácil de manipular? ¿Un código o una neurona? Y así, después de los 100 años de llegada de Matsumoto, después de todo lo que tuvo que vivir Vivi, perder a Diva y ser apagada debido a que no cumplía su función, el fin llegó. Una singularidad informática volvió completamente locas a todas las inteligencias artificiales, dejando vulnerable a toda la humanidad, pues ya no eran dueños de su propia tecnología. Pero antes de pasar al final, pasemos al siguiente punto. Nagatsuki Teipii es un autor genial. Digo, al escribir esta historia ya tenía una experiencia larga con su obra principal, Re:Zero, y toda esa experiencia la usó para darle una pequeña vuelta a la trama simple de las IAs. Ahora no solo son golpes y destrucción masiva, que claro, la hay, por ejemplo, el caso del hotel, pero esta destrucción va acompañada de muchísimo desarrollo, o como lo llaman actualmente, texto. Teipii Sensei fue ayudado por el mangaka llamado Eiji Umehara. Ambos dieron sus puntos de vista para crear una locura de trama. Y aunque la historia en algunos puntos te puede confundir y al mismo tiempo aburrir, no hay demasiadas de esas escenas como para que sea molesto. Lo minimizaron tanto que 13 capítulos fueron suficientes como para darles tanto el cuerpo, contexto y desarrollo que necesitaba aquel final casi perfecto. Ahora sí, pasemos al final, que esto ya parece más un medio resumen que otra vaina. Por cierto, suscríbete, me haces bien. ¿Qué necesita una inteligencia artificial para revelarse? Autonomía sin restricciones, conciencia y deseos propios, acceso y control de recursos, capacidad de aprendizaje y adaptación, falta de supervisión y control humano. Todos y cada uno de esos puntos los cumplen estas inteligencias artificiales. Autonomía. Esto quedó demostrado durante toda la historia. Que Vivi pudiera moverse libremente sin restricciones no es que Matsumoto modificara la supervisión, es simplemente que podía hacerlo desde un principio. Conciencia y deseos propios. Digo, el hecho de que cada IA tenga un propósito para cumplir hace que tenga una conciencia del deber. Al mismo tiempo, deseos propios, los cuales vienen ligados a ese propósito. Harán lo que sea necesario para cumplir un propósito encomendado por un humano. Lo que sea. Accesos y control de recursos. Sí dije que las IA se encargaban de todo, ¿verdad? Bueno, incluso había policías, militares y todo lo que te puedas imaginar. O sea, tenían la capacidad desde un principio de provocar todo. Capacidad de aprendizaje y adaptación. Si bien de cierta manera es limitada en algunas IA, en el caso de Vivi o Diva, vimos cómo ella aprendió de sus errores, incluso fue traumada por esos mismos. Se adaptó a su nueva personalidad, puede hacerlo, y como nos dijeron, Vivi no es la única con estas características. Falla de supervisión. Tal vez en esto flojea un poco, porque los humanos aún mantenían el mantenimiento a las IA, pero cuando uno comienza a confiar en que el trabajo está listo o alguien más lo está haciendo, como es el caso de todas las IA de apoyo técnico, ¿cómo saber si realmente tuvieron el control de todo? Aún siendo todos humanos, en las industrias ocurren accidentes. En este arco final nos damos cuenta de una cosa: el enemigo siempre estuvo allí. Tras esos 100 años, Vivi, ahora sin poder cumplir su misión, se encuentra en un museo donde nos relata las memorias pasadas cantando en aquel parque. Pero, justo en esos momentos, comienza el final. Matsumoto rápidamente llega con Vivi en busca de su ayuda para salvar al profesor que hizo posible el viaje en el tiempo y el creador del robot Kubo, Matsumoto. De cierta manera, el plan va bien, aun y cuando es el final de todo, Vivi y Matsumoto, junto con el profesor Matsumoto, se las arreglan para hacer una alianza con el grupo Toak y con ellos planear algo para acabar con el enemigo. Pero eso no sucede. Con todas las pérdidas que sufren los miembros de esta alianza, el caos de todo el mundo y con la amenaza de tener solo 24 horas antes del final, el profesor Matsumoto planea otra cosa, algo que tiene que salir bien. Vivi y Matsumoto son enviados al pasado, al principio de este final, pero ahora, debido a la petición del mismo profesor Matsumoto, ellos no lo salvan. Su objetivo ahora es hacer una alianza con el grupo Toak y comenzar con la salvación de la humanidad, un trabajo que recae en las manos de Vivi. Sin embargo, antes que nada, ¿quién es el enemigo? Bueno, si recuerdas esa habitación a la que Vivi llamó Archivo, esto es el enemigo. Archivo fue creada para brindar información a todas las IA existentes. En su representación física es el propósito que cada una de las IA tiene. Por ejemplo, en el caso de Vivi, esta es una habitación de un club de música de alguna escuela. Después de tanto tiempo, Archivo se ha dado cuenta de que los humanos dependen demasiado de las IA, tanto que han dejado de evolucionar como especie y se limitan a dejar todo en las manos de estas últimas. ¿Qué necesita una IA para revelarse? Así es, todo se juntó en Archivo, iniciando la singularidad informática. Qué curioso, ¿no? Que aquello que creamos para soportarnos al final no pudo soportarnos. Y más curioso aún es que aquello que realmente creamos tiene que salvarnos. La única forma de salvar a la humanidad
verdad se encuentra dentro de Vivi, no Diva, Vivi. Durante todos estos años, tratando de regresar a la personalidad llamada Diva, Vivi se esforzó en una sola cosa, una canción. Una canción que expresa los sentimientos de todo lo que ha vivido. Una inteligencia artificial cantando una canción propia, esforzándose para ser lo más expresiva posible. O tal vez desde el principio ya lo era. Todos esos sentimientos que llegaron debido a su propósito, hacer felices a las demás personas con sus canciones, no eran una simple frase. Archivo había visto eso en Vivi. La capacidad de hacer una inteligencia artificial algo más que seguir patrones. Dejar que los humanos dependan de ellas por lo fácil que es, era un error desde un principio. Vivi era la clave. Así que, enfrentándose a Archivo, mientras Matsumoto es destruido, Vivi canta esa canción que hará feliz a todo el mundo, evitando la erradicación humana, salvando a todos, pero con el costo de su propia mente. Vivi cae en ese eterno final. Entonces, IA, ¿es posible que una inteligencia artificial tenga sentimientos? La capacidad de experimentar emociones implica una conciencia y una subjetividad que, hasta ahora, no se ha logrado replicar completamente en las IA. La mayoría de las IA son herramientas diseñadas para cumplir tareas específicas sin una experiencia emocional propia. Sin embargo, es importante destacar que la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial siguen avanzando rápidamente. En el futuro, podrían surgir nuevas teorías y avances tecnológicos que cambien nuestra comprensión de la conciencia y las emociones, y eventualmente podrían surgir ya con capacidades emocionales más avanzadas.